tengo considerados para, dado que la, la asignatura de traumatología y ortopedia y la especialidad traumatología y ortopedia es una especialidad de total trascendencia, de mayor trascendencia en nuestra formación como médicos. Entonces, los temas que tengo considerados para el programa, todos son de suma importancia, son muy frecuentes, son temas, son patologías que de manera cotidiana estaremos atendiendo. Entonces, la luxación glenohumeral no es la excepción, es un padecimiento por demás frecuente y de gran trascendencia, de gran importancia en nuestra formación como médicos. Afortunadamente no es una patología o no es una enfermedad que constituya un gran reto o que represente una gran dificultad para hacer su diagnóstico o para tener una sospecha clínica. En realidad no. Vamos a hacer un pequeño repaso. Como habíamos mencionado, la articulación del hombro, o como mejor se le debe de nombrar, la cintura escapular. La cintura del miembro torácico está compuesta de varias articulaciones y están señaladas aquí en este esquema. La articulación acromioclavicular, la esternoclavicular, la escapulotorácica, podría decirse que la articulación subacromial entre la porción superior de la cabeza humeral y la cara inferior del acromio, podría decirse que es una articulación componente de la cintura escapular o de la cintura del miembro torácico. Y la más importante, la que desempeña mayor función, por eso digo que es la más importante, es la glenohumeral y es de la que en esta clase. Ya observamos las relaciones óseas en la diapositiva previa. Ahora vamos a hacer un recordatorio de manera muy general cuáles son las relaciones ligamentarias de la cintura escapular. La cintura escapular o la articulación del hombro es una articulación que tiene movimiento en todas las direcciones y que tiene una rotación de 360 grados, es única. Es una articulación de las mayores en nuestro sistema musculoesquelético, pero a pesar de ser una gran articulación, tiene una movilidad como ninguna otra. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que es una articulación que sacrifica la estabilidad en pro del mayor rango de movimiento. Entonces, esto quiere decir que a diferencia, por ejemplo, de la articulación de la cadera, de la coxofemoral, en donde la copa del acetábulo envuelve en buena medida la cabeza femoral, en este caso no es así. En este caso, la glenoides o la superficie de la glenoides ósea y de la glenoides cartilaginosa, del rodete glenoideo, apenas abraza en una pequeña proporción a la cabeza humeral, la cual es muy grande. Esto tiene como consecuencia que la articulación del hombro es una articulación con poca estabilidad. Y si tiene poca estabilidad, tiene mayor rango de movimiento, pero si tiene poca estabilidad, también dependerá mucho, su estabilidad se la deja a los tejidos blandos, concretamente a los ligamentos que estamos observando aquí. Ligamento humeral, glenohumeral, de acuerdo a los fascículos, ligamento glenohumeral, las cabezas del bíceps, la corta como la larga. Entonces, los ligamentos forman haces, se unen entre sí y forman haces. Y los haces se fusionan a la cápsula articular. Hasta aquí todo bien, excepto porque tenemos dos defectos que están dados ahí. Foramen de Weibrecht, que es el superior, y el foramen de Rubier, que es el inferior. Entonces, están señalados ahí, están remarcados con un contorno más negro, y es ahí donde tenemos los puntos débiles por donde la cabeza humeral se puede asomar, se puede luxar, se puede zafar, ¿de acuerdo? Y es por eso que aquí estamos ante una vista anterior del húmero, y del hombro, perdón, y es por eso que aquí podemos nosotros observar que
Por eso es que tiene mayor frecuencia la luxación anterior glenohumeral en el 90% versus un 10% que tenemos de frecuencia o de incidencia en una luxación posterior. Así como el hombro, la articulación glenohumeral le debe su estabilidad a los ligamentos, a la cápsula, también se la debe a los músculos y los podemos agrupar en dos, los músculos transversales y los músculos longitudinales. Son los dos grupos musculares que le van a brindar la estabilidad al hombro. Dentro de los músculos transversales podemos contar a los del manguito rotador, supraespinoso, subescapular, infraespinoso y redondo menor, y le agregaremos el tendón de la porción larga del bíceps, el cual está insertado en el rodete glenoideo. La cabeza corta del bíceps, recordemos, va insertado en la apófisis coracoides. Ese no interviene en la estabilidad del hombro, pero el que sí interviene en la estabilidad del hombro, aporta estabilidad, es la cabeza larga del bíceps. ¿Por qué? Porque esa va insertada justamente en el borde de la glenoides, ¿de acuerdo? Lo que acabamos de mencionar, ¿no? Los músculos transversales son los correspondientes al manguito rotador más la porción larga del bíceps, ¿de acuerdo? Este es un diagrama en donde podemos observar el número 5 es el tendón de la cabeza larga del bíceps que, como ya les comentaba, va desde el brazo, región anterior, hace su recorrido a través del surco de la cabeza larga del bíceps y se va a insertar ahí en el rodete glenoideo. ¿De acuerdo? El número 1 es el supraespinoso, 2, 3 y 4 son los músculos componentes del manguito rotador. Infraespinoso, subescapular y redondo menor. ¿De acuerdo? Esos son los músculos transversales, el grupo muscular de los transversales. Y también tenemos el grupo muscular de los longitudinales. De entre ellos vamos a mencionar que estabilizado del hombro, del grupo de los longitudinales, deltoides, porción larga, porción corta del bíceps, ahí sí entra la porción corta del bíceps, la larga está en el grupo de los transversales, en el de los longitudinales está la corta del bíceps, el músculo coraquial y el pectoral mayor en su fascículo clavicular, ¿de acuerdo? Este es un diagrama para esquematizar en qué dirección están dispuestos ese grupo muscular y por eso se llaman longitudinales, ¿de acuerdo? Hasta aquí tenemos alguna pregunta, ¿va todo más o menos claro? Sí, doctor, todo bien. Muy bien, ok, entonces estamos aquí en un pequeño repaso anatómico y estamos teniendo un pequeño repaso de la biomecánica del hombro, ¿no? Todo esto es importante que lo tengamos esquematizado para que podamos nosotros, se nos facilite todavía más la comprensión de por qué se luxa el hombro, en qué dirección, cuáles son las maniobras que vamos a realizar para su reducción, cuáles van a ser los planes de tratamiento, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos bien claro, bien esquematizado esto que estoy mencionando, entonces cuando pasemos de lleno a describir la patología y a describir el tratamiento y su clasificación, eso ya será muy sencillo. Vendrá casi como consecuencia, ¿no? Casi por puro razonamiento común, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos una imagen, una radiografía anteroposterior del hombro. Esto es importante, siempre que describamos una radiografía, paso número 1 es describir qué región anatómica estamos observando. Es una radiografía del hombro. Y después describir qué proyección tenemos, ¿no? ¿Qué proyecciones? Pues es una anteroposterior. Lo más probable es que sea una anteroposterior. También cabe la posibilidad que sea una posteroanterior, ¿no? Pero eso, a juzgar a primera vista, para mí es una anteroposterior. Quizás lo sepa mejor el técnico que haya tomado la radiografía o el médico que haya solicitado la proyección de la radiografía, ¿no? Si solicitó una postura anterior, pues entonces asumamos que es una postura anterior. Pero lo más común es que observemos en las radiografías del hombro las anteroposteriores. Entonces, estamos ante una radiografía anteroposterior del hombro y podemos observar
todas las estructuras óseas de las que ya hablamos, de las que ya revisamos en el esquema, ahora las estamos viendo ya correlacionadas en una imagen radiológica. ¿Cuál es la relación que guarda el húmero? Bueno, esta es una mnemotecnia para que nosotros sepamos, porque el primer gran reto que nosotros tenemos es confirmar la luxación del hombro a través de una radiografía. En esto, hablando de mi experiencia personal, siempre representa gran dificultad que sepamos si el hombro está luxado o no está luxado, ¿no? Y esto yo lo he observado de primera mano. A mí se me dificultaba mucho antes de tener un poquito de práctica para ver una radiografía y lo sigo observando en los médicos internos o en los médicos residentes o en los médicos que no tienen especialidad en ortopedia y traumatología. Sigue siendo un gran reto diagnosticar una luxación del hombro con una radiografía. Y si queremos nosotros tener una mnemotecnia, digamos, vamos a observar cómo la cabeza del húmero siempre tiene que superponerse en una proyección anteroposterior del hombro, siempre o casi siempre tendrá que superponerse al borde de la glenoides, ¿sí? Como en el ejemplo hay de los dos círculos que están entrelazados, ¿no? En el logo de esta marca de automóviles. Bueno, pues más o menos así es una imagen que buscaremos. Si tenemos una sobreposición de la circunferencia de la cabeza humeral con la circunferencia del rodete glenoideo, vemos por hecho que es una radiografía en la cual, cuando menos, luxación del hombro no hay. Quizás haya otra patología, pero cuando menos una luxación del hombro no la hay, ¿de acuerdo? Bueno, como decíamos hace un momento, la articulación del hombro es la única articulación que tiene movimiento en los 360 grados. Ese movimiento está complementado no solo por un solo grupo muscular, obviamente tiene que ser por varios grupos musculares los cuales se van relevando y van haciendo relevos según el grado de abducción o de extensión. Algunos se encargarán de la abducción desde los 0 grados a los 45 grados, otros grupos musculares, perdón, de los 0 a los 90, otro grupo muscular lo va a relevar de los 90 a los 150 y el tercer grupo muscular lo va a relevar de los 150 a los 180 grados. Eso nos sirve también, pues más que para una exploración de nuestros hombros, pero sí nos va a servir para una exploración de una patología del manguito rotador, por ejemplo. Dentro de los mecanismos de lesión, pues generalmente son movimientos violentos de esfuerzo, en donde la abducción participa en todos. Siempre un hombro no se va a poder luxar en posición de aducción, siempre se va a luxar en posición de abducción, ¿no? Y la posición clásica o el mecanismo clásico de luxación del hombro es abducción sumado con rotación externa, ¿de acuerdo? Abducción más rotación externa. También puede haber abducción con un mecanismo directo, es decir, con una caída sobre el hombro, como lo muestra la imagen. También podrá haber abducción con el hombro en extensión, como lo muestra esta imagen, con el combatiente de uniforme blanco. Vemos cómo está colocando el codo y eso le da una posición al miembro superior, al hombro en abducción, ¿de acuerdo? La carga axial se transmite en todo el eje, desde el húmero distal, desde la paleta humeral, toda la fuerza se transmite hacia la cápsula y terminará por luxar la articulación glenohumeral. Otro mecanismo también de abducción más la rotación externa del miembro superior, tal como lo tiene el jugador del Cruz Azul, ¿no? Este es otro mecanismo, pues, más, digamos, no tan frecuente, es más inusual. Este es otro mecanismo. Esto es ya con una rotación interna más una abducción.
Habrá pacientes, digo, como mnemotecnia, ¿no? Habrá pacientes que ya tienen luxación recurrente del hombro, y cuando un paciente tiene una luxación recurrente del hombro, cuando se ha luxado el hombro más de 2 veces, más de 3 veces, entonces los pacientes se pueden luxar ya con movimientos, digamos, ya no traumáticos, ya no con mecanismos de trauma, sino con movimientos en actividades cotidianas. Entonces, hay pacientes que se pueden luxar el húmero cambiando un foco. Increíble, ¿no? Pero llega tal la inestabilidad del hombro por la hiperlaxitud de los ligamentos que lo sostienen o por la ruptura de las estructuras ligamentarias que lo sostienen, que entonces un paciente al cambiar un foco, ¿qué es lo que hacemos para cambiar un foco usualmente? Hacemos una extensión del hombro, hacemos una abducción y hacemos una rotación, ¿no? Entonces, hay pacientes que pueden tener una luxación del hombro haciendo ese movimiento. Abducción, extensión y rotación externa, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que les recomendaba que nos prestáramos atención a 2 signos de luxaciones? La luxación acromioclavicular, recuerdan que era el signo de la tecla, ¿no? ¿Estarán de acuerdo? Y en cambio, la luxación acroglenohumeral es el signo de la charretera, ¿de acuerdo? Entonces, observemos por qué es el signo de la charretera. ¿Qué estamos viendo protruido ahí? Estamos viendo protruido el acromio por debajo de la piel, el borde externo del acromio. Recordemos que cuando hay luxación acromioclavicular, en cambio, lo que vemos protruido a través de la piel es el tercio externo de la clavícula, ¿de acuerdo? En cambio, en la luxación glenohumeral vamos a ver protruido el borde externo, no de la clavícula, sino del acromio, porque la cabeza humeral generalmente se va hacia adelante, se va por debajo del pectoral, se va en dirección de la axila, en dirección anterior. Signo de la charretera. Signo de la charretera también. Se puede notar a lo mejor más en un paciente con menos masa muscular y en algún paciente que tenga mayor tejido adiposo, mayor grasa, mayor masa muscular, pues lo vamos a ver no tan manifiesto, no tan obvio, ¿no? Signo de la charretera. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? Doc, Sí. también es importante el signo del hachazo, ¿no? El signo del hachazo. La verdad es que no recuerdo ese polvo. ¿En qué consiste? Dice que hay como una pérdida. Dice que hay como una pérdida de relieve redondo del hombro. Pues, Creo que es como similar al del Cocker. ok. Bueno, esto se puede explicar porque recordemos que lo que le da el contorno redondeado al hombro, recordando la anatomía, es el músculo más superficial del brazo, el músculo más superficial y de mayor volumen. El borde redondeado al hombro es el deltoides, ¿de acuerdo? Entonces, sí, efectivamente, se pierde el contorno redondeado del hombro y eso lo podemos notar desde la inspección de nuestro paciente, porque, como comentábamos, ¿no? Hay una protrusión del borde del acromion y entonces el acromion protruye y hace que se pierda esa silueta redondeada que le brinda al hombro el deltoides. Bueno, entonces sí, claro, estamos en lo correcto. Si hay una pérdida de la redondez del hombro y es un paciente que por edad o por sexo debería tener la silueta redondeada del hombro, entonces estamos ante una sospecha de luxación anterior del hombro. A esto vamos a agregarle la incapacidad funcional, el dolor. En aquellos pacientes con luxación recurrente ya no tendrán tanto dolor. En pacientes con luxaciones traumáticas, que son luxaciones de novo por primera vez, tendrán un dolor incapacitante intenso y tendrán una posición antálgica del hombro que es clásica. El paciente se toma con el brazo sano, se toma el antebrazo que está lastimado, del lado que está lastimado,
y se lo pega al abdomen o al pecho, ¿de acuerdo? Posición antálgica muy característica de la luxación del hombro. No tolera ningún movimiento y no tolera ningún tipo de exploración. Como decíamos, la luxación glenohumeral puede ser anterior en el 90% de las veces, en solo un 10% será posterior. Puede estar en 3 niveles, ¿no? Puede estar justo anterior al rodete glenoideo, puede estar justo anterior en el mismo nivel o puede estar parcialmente interpuesta en el rodete glenoideo o bien puede estar tan baja como en una radiografía aparecer por debajo de la apófisis coracoides. Este es el esquema. Subglenoidea, subcoracoidea y la subclavicular, ¿de acuerdo? En todas ellas se pierde la relación. Esto es muy importante que lo tengamos en claro. A lo mejor quizás puede tener una importancia, digamos, secundaria, el decir si es alta, si es media, si es baja. Cuando cobra mayor relevancia el que observemos en una radiografía la pérdida de la relación de la superficie articular de la cabeza humeral con la superficie articular de la glenoides ósea, ¿de acuerdo? Si nosotros sabemos detectar, tenemos ya esa destreza de detectar en una radiografía anteroposterior del hombro, sabemos detectar la pérdida de la relación de la cabeza humeral con la copa, con la glenoides, será suficiente para que nosotros ya podamos establecer un diagnóstico y un plan de manejo lo más expedito posible, ¿no? Y sí, posteriormente es valioso que una vez que hayamos hecho el diagnóstico y el tratamiento inicial de urgencia, porque esto es una urgencia en ortopedia y traumatología, quizás podríamos nosotros hacer una valoración secundaria de nuestra lesión y poder establecer a qué nivel está luxada la cabeza humeral. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir adelante en paralelo con lo prioritario, ¿no? Tenemos que priorizar las cosas. Y lo mencionábamos en las presentaciones previas, ¿no? Nosotros tenemos para reducir una fractura desplazada o tenemos el tiempo limitado para reducir una luxación, la que sea, porque debemos asumir que en una luxación o en una fractura desplazada hay compresión de ramas nerviosas, puede haber compresión de vasos sanguíneos, con lo cual podemos estar ante una interrupción del aporte sanguíneo a esa región anatómica y por lo tanto podemos estar ante un cuadro de isquemia. No lo sabemos. Como no lo sabemos, lo debemos de asumir. Y al asumirlo, nos vemos nosotros obligados a, si está luxado, reducirlo, ¿de acuerdo? Si está luxada la articulación, reducir la articulación, devolver la congruencia articular para descomprimir ramas nerviosas y descomprimir vasos sanguíneos y que no nos queden secuelas permanentes. Igual si estamos ante una fractura desplazada, ya la documentamos a través de la radiografía o lo podemos nosotros ver clínicamente con una deformidad notoria, una deformidad significativa, debemos hacer una atracción o las maniobras de reducción. Las maniobras de reducción que vamos a ver en una clase posterior, es una clase que voy a preparar para que podamos nosotros conocer cuáles son las maniobras de reducción básicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algo? No. Muy bien. Aquí, como pueden ustedes ver, tenemos una radiografía clásica de una luxación glenohumeral. ¿Se acuerda que decía en las diapositivas previas que la subcoracoidea, ¿sí? Lo tenemos ahí en su pantalla, a nuestra derecha, en la imagen superior, ahí, que es lo que dice que la subcoracoidea es la más común, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos. Subcoracoidea y es la más común. ¿Y qué es lo que podemos observar? La protrusión del borde del acromion, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos observar? ¿Qué es lo más importante? Pues la pérdida de la relación, la pérdida del contacto, o mejor dicho, de la congruencia, porque no tanto el contacto.
la pérdida de la congruencia, la pérdida de la relación de la superficie articular de la cabeza del húmero con su glenoides, ¿de acuerdo? Una está para un lado y otra está para el otro. Diagnóstico, luxación glenohumeral anterior. Lo más probable es que sea anterior, ¿no? Ya quedan 5 minutos, doctor. Ay, caray. Bueno, ok. Este es otro ejemplo de luxación acromioclavicular. Igual es su coracoidea. Bueno, ¿hasta alguna duda o alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo creo que vamos a continuar con la clase el próximo lunes, porque todavía nos falta revisar todas las maniobras de reducción y el resto del tratamiento. Entonces, si nos diera tiempo después de que yo terminara la clase, esta presentación el próximo lunes, comenzaríamos con la clase que les asigné. Si no se puede, continuaríamos el martes con la clase que van a preparar ustedes. Entonces, el lunes continuamos con este tema, ¿de acuerdo? Ok, doctor. Sí, bien. Sí. Excelente. Que tengan excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.